Ya. Pues mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y hoy quisiera invitar a que usted no pierda ninguna nota de una serie de detalles. Hoy vamos a ver uno de esos temas que todo creyente debe tomar en cuenta, porque lo que vamos a ver hoy es el centro de lo que debe ser nuestra atención para estos días finales que se están acercando y para cualquier época, pero especialmente, hermanos, estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, hoy nos vamos a mantener comenzando el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Recuérdese que la semana pasada nosotros iniciábamos este capítulo. No vamos a pasar de los primeros 5 versículos, así que nos vamos a mantener allí. Ustedes verán cuántas cosas interesantes vamos a aprender específicamente de los versículos 3 y versículo 4. Así que vamos a ver cuál es el resultado de estas oraciones que aparecen acá y cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar de este acontecimiento, algo que estará sucediendo en el tiempo futuro, tal vez no muy lejano. Yo pienso que estas cosas están muy próximas a cumplirse. Así que quisiera que alguien inicie leyendo Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Hermana Marina. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Miren, hermanos, esto que dice aquí la palabra de Dios es algo del futuro, es algo que va a suceder, no es algo que ya ha pasado, sino que aquí lo que se presenta es algo que va a acontecer en el tiempo que viene. Ahora, nosotros vamos a desarrollar un estudio bíblico hoy y vamos a ubicar exactamente cuándo va a estar pasando esto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que en un momento el Señor recibe como de un incensario, recibe las oraciones de todos los santos. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá no estamos viendo, y quiero que entiendan esto con claridad, aquí no estamos viendo la oración que nosotros hacemos de manera individual. Esto que aparece aquí tiene un significado muy profundo, porque aquí lo que estamos viendo es un tiempo en el cual el pueblo de Dios va a comenzar a pedir algo en oración y Dios lo va a recibir. Repito, hermanos, no podemos confundir esto que dice acá, las oraciones de los santos, con las oraciones que usted y yo hacemos cotidianamente por nuestras dificultades, por nuestra vida espiritual, por algún familiar, por alguna necesidad que tengamos. Esto es algo muy específico y muy centrado a un tiempo que, repito, está en el futuro. Ahora, es importante
nosotros conocer algunas cosas primero para finalmente poder ubicar a qué se refiere y cuáles son esas oraciones y de qué manera se va a producir ese movimiento. Recuérdese que aquí lo que estamos viendo es una cantidad enorme de santos. Aquí están todas las personas que viven en santidad sobre la tierra, están orando y están orando por un propósito. Note esto nunca o difícilmente ha sucedido en el pasado, que todos los creyentes de todas las lenguas, de todos los lugares del mundo, orando específicamente por algo, por un propósito común, se va a dar en ese tiempo. El Señor va a unir a su pueblo en un propósito común y aquí está el resultado. Esa unión de ese pueblo en oración para que Dios se glorifique, para que el Señor responda de una manera especial. Ahora, es importante conocer algunas cosas. Miren, si alguno de ustedes está tomando apunte, yo les recomiendo que por favor tome apunte, no porque lo que yo vaya a decir sea extremadamente importante, sino porque esta enseñanza es una necesidad que debemos tenerla clara en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, lo primero es que este humo de oración, vamos a llamarlo así, esa nube de oración que subirá a la presencia de Dios, sucederá antes de la venida de Cristo, antes de que el Señor venga a buscar su iglesia, es cuando esto va a suceder. Así que esto no va a pasar después que la iglesia sea llevada al reino de los cielos, porque los santos están representados por la iglesia de Cristo en la tierra. Y hasta que mientras esa iglesia militante de Cristo esté en la tierra, nosotros estamos viendo acá a los santos presentes en el libro de Apocalipsis. Así que bueno, entonces, observen esto. Si esto va a suceder antes de la venida de Cristo, entonces debemos entender qué cosas se estará produciendo en el mundo inmediatamente antes de la venida de Cristo, para de esta manera poder comprender estos acontecimientos y qué es lo que origina esta nube de oración, vamos a llamarlo nube de oración espesa que va a subir a la presencia de Dios. Vamos a ver, quisiera que alguien, para que veamos algunas de las cosas que tienen que suceder antes de la venida de Cristo, alguien se lea Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Quisiera que alguien, por favor, se lea desde los versos 1 hasta el 3, pero quisiera pedirle, lea meditado, lea, lea no a la carrera, lee entendiendo lo que lee. Ustedes recuerdan lo que le preguntó Felipe al eunuco cuando el eunuco estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Felipe le dijo, ¿entiende lo que lee? Porque es importante, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8, es importante nosotros entender, ¿verdad? Entender lo que leemos. Así que quisiera que alguien, por favor, se lea
Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 hasta el 3, para que veamos algo que me interesa tratar, que va a suceder antes de la venida de Jesús. Eso es lo que estamos tratando de hallar allí. Vamos a ver. Hermana Doraliza. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, hermanos. Creo que no hay que explicar mucho acerca de estos versículos porque están totalmente claros. Está hablando en el versículo 1 con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Así que ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque es cuando nosotros nos reuniremos con Él. Aquí no está hablando de la venida del Señor con la iglesia establecer el reino, porque ya para ese tiempo nosotros estaremos con el Señor. Aquí está hablando de su venida y nuestra reunión con Él. Ahora, el apóstol Pablo dice, bueno, no se inquieten, no se preocupen, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Y Pablo dice, primero tienen que suceder estas cosas antes de que el Señor venga. Ahora, note, vaya conmigo al versículo 3 que leyó nuestra hermana. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y aquí está el primer detalle. Aquí está el primer detalle por el cual nosotros debemos relacionar lo que leímos hace un rato de Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4, con estos acontecimientos. Repito, para que se cumpla Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4, eso tiene que suceder antes de la venida del Señor. Y aquí vemos otra cosa que tiene que suceder antes de la venida del Señor. ¿Y cómo se llama? Se llama apostasía. Es muy importante que el creyente sepa lo que es apostasía. Es vital. Muchas veces escuchamos las cosas y no las entendemos con claridad. Y a veces mezclamos y confundimos algunas cosas. Apostasía, ¿qué es? Apostasía es rebelión contra la verdad. Mire qué sencillo. Apostasía es rebelión contra la verdad. Solo que debemos nosotros diferenciar la apostasía de la herejía. ¿Y cómo podemos nosotros diferenciar? Muy fácil. La herejía se da fuera de la iglesia verdadera. Salvo algunos casos muy excepcionales, la herejía se da fuera de la iglesia verdadera. Por ejemplo, hay organizaciones religiosas que son una herejía completa. Ahora, la apostasía
se produce siempre dentro de la iglesia verdadera. Cuando nosotros vemos apostasía, vamos a hallar que la apostasía se produce dentro de la iglesia verdadera. ¿Y qué es apostasía? Es rebelión contra la verdad. ¿Contra qué verdad? Contra la palabra de Dios. Ahora, la apostasía tiene una característica y es que utiliza la Biblia para contradecir a la Biblia. Saca la Biblia de contexto, manipula a las personas, arregla el texto de manera tal que sea conveniente para el predicador o quien sea, para llevar a cabo su propósito. Entonces, de esta manera sucede lo que dice Mateo capítulo 13, lo del trigo y la cizaña. La cizaña crece dentro del trigo. El peligro de la cizaña no es que crezca por ahí, sino que crece dentro del trigo y se parece tanto que no hay manera muchas veces de poder separarla. Así que la apostasía es un movimiento que dice aquí claro que tiene que surgir antes de la venida del Señor. Un movimiento que se revela contra la verdad de Dios. Repito, siempre la apostasía se va a producir dentro de la iglesia verdadera. En la iglesia falsa lo que hay es herejía, pero en la iglesia verdadera, cuando se manifiesta esto, es apostasía. Y el creyente debe de ser cuidadoso, debe de mantener sumo cuidado acerca de estas cosas. Sí, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es una gran apostasía que está profetizada en la palabra de Dios. Y les digo esto con toda sinceridad. Me duele en mi corazón ver de la manera como el pueblo de Dios está siendo confundido con tantas cosas, con tantos asuntos, hermanos, que esto es penoso. Penoso ver cómo muchas veces el púlpito se utiliza para hacer tantos asuntos, bueno, tantos disparates y tantas cosas que duelen el corazón. Duelen el corazón porque yo soy de los pastores que creo que en todas las congregaciones de sana doctrina hay gente que ama a Dios de corazón. Yo, aunque yo soy un pastor bautista, y yo no considero que los bautistas del sur somos los únicos que tenemos la verdad. La verdad se llama Jesús. La verdad no la tiene ningún grupo, pero duele uno mirar que hay gente que ama a Dios de corazón y como muchas veces se deja manipular, a veces en su buena intención, de algunas personas que están introduciendo apostasía en el seno de la iglesia. Son tantas prácticas y tantos asuntos que están pasando por ahí y tantas cosas que están sucediendo y que la gente está siendo arrastrada y engañada por esas cosas. Y no son pocos, multitudes de creyentes que yo pienso que aman a Dios de corazón, muchas veces se dejan arrastrar por ese tipo de prácticas, por esas cosas. Ahora, quisiera que leamos otra cita bíblica. Está ahí mismo, Primera Timoteo, está una hoja a la derecha de Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, capítulo 4. Quiero que alguien se lea el verso 1. Capítulo 4. Leo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, aquí dice la Biblia claramente que el Espíritu les reveló a Pablo que en los postreros tiempos, en los tiempos posteriores,
algunos iban a apostatar. ¿Qué es lo que es esto? La apostasía de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las enseñanzas que no se fundamentan en la palabra de Dios caen y pueden convertirse en doctrinas de demonios, porque ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es contradecir lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, cuando a una persona se le enseña que todos sus pecados no fueron perdonados el día que aceptó a Cristo y que hay pecados que tiene que confesarlo, porque hasta que no confiese esos pecados no podrá liberarse de ciertas cosas de la carne. A veces eso se hace con buenas intenciones y yo pienso que quizás más de un líder que no ha entendido con claridad ciertas cosas, tal vez quiere enseñarle esto a algún hermano porque tal vez piensa que enseñándole esto lo está ayudando, pero mire qué es lo único que está haciendo. Esa persona lo único que está haciendo es negando la efectividad del sacrificio de Cristo. Está diciendo que el día que esa persona nació de nuevo, Jesucristo no le perdonó todos sus pecados, que el poder de la sangre de Cristo no es suficiente para borrar los pecados y que hay que hacer algún evento para que esa persona finalmente termine con esos pecados que no fueron confesados y que le hacen daño, y por eso la persona está batallando con ciertas debilidades y ciertas cosas. La persona que presenta esto está apostando, hermano, porque no es verdad que después que una persona aceptó a Cristo quedó un pecado pendiente. Ahora, después que aceptó a Cristo puede pecar y tiene que pedir perdón. Eso es otra cosa, pero no que hay pecado que no lo confesó y que fruto de esos pecados y que en el vientre de tu madre y que tal asunto y que una raíz de amargura, y se han inventado una serie de teologías que lo único que hacen es tratar de diluir la obra completa y perfecta que Jesús hizo en la cruz. Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo estas palabras: consumado es. Esa es una de las palabras más poderosas que aparecen. Las expresiones en la cruz. La obra estaba perfecta. La obra de Cristo no necesita que yo como pastor le adicione algo a un hermano para que sea salvo. No, para que arregle su cuenta con Dios. No, la obra de Cristo es perfecta. Y cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento es salvado, en ese momento es justificado del pecado y es santificado en ese momento. Por eso, cuando una persona acepta a Cristo, ahora en 30 segundos muere y se va con el Señor. Es salva la persona. ¿Por qué? Porque se cumplen todos los elementos para que esa persona esté bien delante de Dios. Así que esto es solo un ejemplo, de lo que es la apostasía. Y yo puedo señalar así rapidito y luego dar una pequeña sección por si alguien tiene algo que decir, porque quiero pasar al siguiente punto. Miren, este asunto de predicadores en el púlpito dándole chicle, usted sabe lo que es un chicle ungido. ¿Cómo está ese chicle que usted va a recibir sanidad? La manguera ungida, coger una manguera con un chorro de agua a una persona que va a recibir un milagro, que va a recibir. Y se han inventado la escoba santa, la escoba ungida, vendiendo escoba en un templo. Yo vi un caso y hay un video, si usted quiere puede verlo, un pastor en el África llamando a los miembros que el Señor los mandaba al patio del templo a comer hierba y que era pasto santo. Y usted mira cómo salen, hermano, perdóneme lo que voy a decir, pero salen como caballos corriendo del templo y en el patio usted lo mira llenándose la boca de hierba porque era pasto santo, dice el Señor.
Y tantas cosas, hermano, y cuántas cosas lamentablemente están sucediendo y a veces uno dice, Dios mío, ni siquiera sentido común tiene una persona que es capaz de aceptar ese tipo de disparate y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que es sana doctrina. Entonces, tenemos la teología de la prosperidad, rico, millonario, todo el mundo. Para este mundo no viene aflicción. Los que creen en esto no estaban esperando esta pandemia en el mundo. Y que el cristiano ha sido llamado a ser rico, eso es mentira, hermano. Eso no es bíblico. El cristiano, Dios le puede dar riquezas, porque hay cristianos que Dios lo hace millonario, pero Dios lo hace porque Él quiere con alguien y a quien Dios quiere darle riqueza, amén. Un cristiano puede ser fiel a Dios y rico. Esto no tiene ninguna contradicción. Yo no estoy diciendo que un cristiano no puede ser rico pero decir que todos los hijos de Dios han sido llamados a ser ricos porque la pobreza es una maldición, es una doctrina de apostasía. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que Jesús enseñó, ni lo que nosotros vemos en las vidas de los apóstoles, ni en las vidas de los siervos de Dios a través de toda la Biblia. Así que, ¿qué es lo que quiero señalar? Esto está creciendo en el mundo. La apostasía está creciendo de una manera enorme. Están sucediendo mucho más cosas. Porque recuerden, la apostasía es doctrina. No estamos hablando aquí de que alguien se equivocó. Un cristiano pudo haber cometido un pecado feísimo y arrepentirse. Eso no es apostasía. Apostasía es doctrina que cambia la verdad, que saca de contexto lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa es una señal de los últimos tiempos. Estamos viendo, ahora le voy a decir algo, todavía no hemos visto nada comparado con lo que viene. Veremos cosas que cualquiera se va a querer desmayar en la iglesia del Señor. No estamos hablando en las doctrinas falsas, en las herejías. No estoy hablando de los mormones, testigos de Jehová y esos grupos que son una herejía completa. Estamos hablando de la iglesia del Señor, de las diferentes congregaciones donde se predica el evangelio. Lamentablemente, hermanos, esto es algo que estará creciendo en el mundo. Si tienen alguna pregunta o quieren alguna otra cita bíblica acerca de lo que acabo de decir, pues quiero escucharle para continuar con el siguiente punto. Pastor, la hermana Katie, yo creo que me dé la cita otra vez donde habló, o sea, si la dijo, no me acuerdo, cuando habló de, cuando Jesucristo dijo eso de consumado es, porque eso me va a servir cuando yo voy a Chile y quería estudiar esa cita. Ok, esto es cuando el Señor está en la cruz. Correcto. Déjeme buscar la parte específica. Gracias. Está en San Juan capítulo 19, versículo 30. Gracias. Bueno, Luis. Sí, hermano, José. Pastor, usted va a seguir con las oraciones de los santos. Con respecto a esas oraciones que usted dice, o a ese tipo de oración que usted nombró, ¿qué tipo de oración entonces serían esas que no es la común de nosotros, de orar por los enfermos, que pedir por tal cosa? ¿Qué tipo de oración entonces serán esas las que vamos a orar, ¿no verdad? Para ese tiempo.
Precisamente, hermano José, de eso es que va a concluir el estudio. Yo quiero que Amén. quiero que entendamos esto primero. Noten, una Amén, amén, apostasía amén. terrible que va a ir creciendo. Entonces, ¿qué va a pasar en medio de esa apostasía? Porque estamos viendo hermanos que se están dejando llevar. Y escuchen esto, yo no estoy diciendo que las personas que están aceptando este tipo de cosas no son cristianos, nunca, no. Lo que duele es que uno sabe que son Amén. creyentes, que aman a Dios, que han sido salvados, pero se están dejando influenciar por estas cosas, se están dejando llevar. Ahora, va a haber una reacción del pueblo de Dios y en esa reacción es donde va a entrar esa oración. Así que esa es la parte central de este estudio, de este día. Ok. Amén, amén. Pastor, ¿sí me escucha? Hermana Marina, sí. Hermana Marina. Sí. Mire que yo he escuchado eso, no ahora, sino hace, bueno, muchos años atrás, de un pastor que predicaba que lo que usted está diciendo, como que Cristo al momento de aceptarle no le perdona todo, porque él decía que si usted tuvo en el pasado un pecado como que a veces queremos ponerle tamaño o medida a los pecados, por decir un pecado que alguien que mata, o un pecado sexual, que una pareja de jóvenes, por decir, tenga relaciones sexuales antes de casarse, cosas así. Entonces, como que le ponían una medida al pecado, este es más pecado, el otro menos pecado, y lo que tiene que hacer es que en este momento, después de tener muchos años ya de ser cristiano y bautizado y trabajando en la iglesia, pero siempre tenía que venir después de eso a confesar el pecado o lo que pasó, lo que hizo hace muchos años atrás, pero ya siendo cristiano por muchos años. Entonces, me parece que eso es lo que usted está diciendo cuando dice de que de verdad Cristo no nos perdonaría, pareciera como que Cristo no nos perdona todo, sino que nos perdona una parte y después hay que volver a pedir perdón. No. Bueno, hermana Marina, usted misma búsquese primera epístola de Juan para que veamos esto, hermano. Primera epístola de Juan, capítulo 1, está un poquito antes de Apocalipsis, como unas 5 hojas antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1. Sí. Veamos lo que dice el verso 9. A ver, aquí está, aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no dice de algunas maldades. Aquí dice de toda maldad. Cuando una persona acepta a Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está confesando sus pecados delante de Dios. Está aceptando que es pecador y está recibiendo a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿qué dice aquí? Que recibimos perdón completo, total. No hay pecado que quede allí, hermanos. Yo sé que esto requiere un estudio todavía mucho más amplio, porque ahí viene la pregunta, pastor, pero muchas veces, después de estar años en los caminos del Señor, arrastramos debilidades que traemos del mundo. Y a veces hay cristianos que no han renunciado a cierta práctica y ya llevan años en los caminos del Señor. ¿Será porque hubo pecados que no fueron confesados y no fueron perdonados? No, hermanos, esto es muy sencillo. Esto se refiere al cristiano carnal y al cristiano espiritual. Se refiere a la obra de la carne. La carne jamás yo podré matarla.
La carne la puedo crucificar, pero no la puedo matar. Entonces, cuando yo como cristiano le doy lugar a los frutos de la carne en mi vida, voy a estar corriendo y atravesando debilidades y voy a estar cayéndome y levantándome. Y esto no lo va a cambiar una oración que un predicador haga por uno. Hay gente que pasa 30 veces para que un predicador ore, porque tiene una debilidad de carácter en su vida, y vuelve 31 veces, vuelve otra vez al mismo asunto, porque no es una oración. Es que el cristiano tiene que intencionalmente sacrificar los deseos de la carne, negarse a lo que la carne quiere para someterse a la voluntad de Cristo. Entonces el cristiano se va a santificar, y de esa manera todas esas cosas van a estar controladas en la vida de un cristiano. Porque hay gente que entra a un evento, algunos lo llaman encuentro y qué sé yo, podrá tener cualquier nombre, entran, están ahí un tiempo, unos días, salen flotando en el aire, salen como los angelitos espirituales y salen testificando y diciendo, hermano, ahora fue que yo conocí al Señor, ahora fue que yo viví esa experiencia, y al mes vuelven otra vez a practicar todo lo que practicaban, o a las 3 semanas ya están practicando otra vez todo, porque tienen que santificarse. El proceso de santificación no se consigue con una oración, eso es otra cosa. Ahora, cuando una persona recibió a Cristo, en ese momento que recibió a Cristo, con esa oración, todos sus pecados, pequeños y grandes, no importa, porque Jesús murió por el pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesús fue tan horrendo. ¿Por qué? Porque pagó con ese sacrificio para que usted y yo recibamos perdón completo y absoluto. Mire, una persona acepta a Cristo hoy, y no importa que sea criminal, no importa lo que sea, y al segundo después está limpio y puro delante del Señor. Que no lo entendamos nosotros humanamente hablando, no, el ser humano no entiende el perdón de Dios. Pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que recibe a Cristo, todos sus pecados son quitados de su vida. Lo acabamos de leer y hay una cantidad enorme de textos bíblicos. Segunda de Corintios, pastor, 5:17. Segunda de Corintios 5:17, ¿sí? Léelo, hermano Luis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que nace que cuando una persona recibe a Cristo, se produce un nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que nace? Una nueva criatura. Así que esa criatura vieja quedó allí. No hay pecado, hermano, no hay cosas pendientes. ¿O acaso nosotros creemos que Dios es como nosotros, que perdonamos y siempre le estamos recordando a la gente? Y sí, te perdoné, pero acuérdate que yo te perdoné. Dios no hace eso. La Biblia dice que de nuestras maldades. Jamás el Señor se acuerda de nuestros pecados. Así lo dice el libro del profeta Isaías. Así que es importante, hermanos, tener esto. Y miren, este es un punto vital, porque sabe, el diablo que está perdido desde que fue echado del cielo por su pecado, quiere traernos a nosotros muchas veces que cuidado si tú estás perdido, cuidado si ese pecado no ha sido perdonado. Jesucristo pagó en la cruz y pagó completo para que usted reciba
perdón completo. Jesús no pagó una parte, Jesús no murió una parte, ni fue sacrificado. Él se entregó totalmente para que recibamos perdón completo, para que vivamos una vida victoriosa, sabiendo que todos nuestros pecados, por horrendo que hayan sido, fueron limpiados. La Biblia dice que si vuestros pecados fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una promesa de Dios. Y Él es el único que tiene derecho a juzgarnos a nosotros, y Él es el que nos justifica. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Hermano José, después hermana Magnolia. Digo, pastor, y si no fuera así, de los dos ladrones que estaban en la cruz con Jesús, no hubiera dicho Jesús, hoy estará conmigo en el paraíso. Y eran dos ladrones, no como dice la iglesia tradicional, que el ladrón bueno y el ladrón malo, no, eran dos ladrones. Así es que... que no hay ladrones buenos. Amén. Y dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Así, hermano, que sin ninguna duda, el sacrificio de Cristo es perfecto y es completo, y Jesucristo no necesita que el pastor Domingo Arias lo ayude en la salvación. Jesucristo llevó la cruz solo. Fue crucificado. Amén. Fue crucificado, nadie dio su vida, fue Él que dio su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo por nuestra salvación. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir. Hermana Magnolia. Ok. Y yo veía una persona, creo que es nueva, pero que estaba tratando de levantar la mano, que se llama Jessie Peña, pero no sé si es así. Jessie Peña, algo así. A todos. Ok. Sí, pastor, usted tocó un tema con espiritual, ¿verdad? Entonces usted dijo que el cristiano carnal tiene tiene que santificarse para que pueda andar en los frutos del Espíritu, que no es con una simple oración. Entonces, ¿cómo convence uno o lleva uno a una gente, a un cristiano que uno ve que está andando en la carne, a punto de que el Señor tenga que entregárselo prácticamente al enemigo para salvar el alma, destruir esa carne para salvar el alma? ¿Cómo uno logra que esa gente entienda? Y cómo es que se puede convertir en cristiano espiritual? No sé si me entiende la pregunta, porque yo ni misma sé ni cómo hacerse. Ok, hermana Magnolia, lo único que nosotros podemos hacer son dos cosas por el hermano que anda mal. Amarlo. Amén. Amarlo sin amar el pecado. Amar al hermano para ayudarlo. Amonestarlo, pero con amor, decirle la verdad. Aquí no estamos hablando de ocultar el pecado, pero hacerlo con amor, porque hay gente que a veces amonesta a otro y lo que hace es que lo destruye más. Que lo espanta. Si está en la puerta, le dan la patada para que terminen de salir, y eso no es lo que Dios manda. La Biblia eso no es lo que dice. La Biblia dice que si alguno fuere sorprendido, lo dice en el libro de Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, hermana, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que amar a esa persona, hay que repudiar su pecado, hay que hacer como los médicos que tratan el coronavirus. ¿Qué hace el médico? El médico lucha para sanar el paciente, pero el médico se cuida de contagiarse. Entonces así tiene que ser el cristiano. Decir, hermano, mira,
así como tú andas, tú no agradas a Dios. Déjame orar contigo. Yo quiero apoyarte. Quiero estar a tu lado, pero tienes que arrepentirte. No puedes seguir así. Eso es lo primero que debe hacer. Y lo segundo, orar, porque hay una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo, que nosotros no la podemos hacer. Después de amonestarlo con amor y ayudarlo con sinceridad y orar por él, ya no hay nada que podamos hacer. Ok. Y una última pregunta, pastor. Cuando, por ejemplo, he visto otro caso de cristianos que puede ser que tengan algún trastorno psicológico, y en este caso, pues la palabra no tienen como ese discernimiento, no sé cómo explicar también, como que uno no ve, como que disciernen, como que no siguen en la carne, siguen crudo, porque no disciernen, porque tienen ese trastorno como psicológico, y como que los demonios se aprovechan. ¿Qué puede uno hacer con este caso? Que es como un caso como un poquito distinto al primero que le puse. Hermana Magnolia, si hay trastorno mental, ya eso es otra cosa. Está hablando de trastorno mental. No de que una persona no sea tan inteligente, sino de trastorno, porque si una persona está trastornada mentalmente, no hay manera de juzgarlo por sus actos. Por ejemplo, una persona que haya nacido en un estado de locura, con una enajenación mental, esa persona nunca se le puede imputar pecado porque no es consciente de su pecado. Perdón que interrumpa, pastor, pero lamentablemente hay muchos trastornos psicológicos que no están diagnosticados. Hay muchas personas que están produciendo, están trabajando. Le estoy hablando que son bipolares. Ok, ahora le entiendo, hermana, y a ese punto voy. Que se ven muy bien y todo el mundo le cree lo que habla, pero hay un trastorno ahí. Ok, pero hermana, el creyente cuando nace de nuevo tiene el Espíritu Santo en su vida. Y esto lo tiene cualquier creyente, el sabio, el que no es sabio, el académico, el que no tiene academia, el rico, el pobre, cristiano que aceptó a Cristo. El Espíritu Santo hace morada y el Espíritu Santo lo va a guiar. Entonces, si ese creyente no cambia, es porque no se está dejando guiar del Espíritu Santo. Ahí no tiene nada que ver con trastorno, con trauma, con nada. Okay. El Espíritu Santo va a guiar esa nueva criatura, porque note esto, una persona es inteligente para ciertas cosas, ¿y por qué no puede serlo para lo espiritual? Porque no lo hace, porque no se dispone. Amén. Porque si una persona puede hacer un curso, ok, pensemos que alguien tiene trastorno, traumas en su vida, eso puede tener cualquier persona, pero esa persona con esos traumas hace un curso porque le van a aumentar su posición en el trabajo y hace un curso. Entonces, puede hacer un curso para prepararse mejor, puede aprender cierta técnica y no puede aprender lo espiritual para consagrarse. Delante de Dios no tiene excusa. Entonces eso va en conclusión a que también la persona tiene que poner de su parte y tener el deseo y tener ¿cómo se dice? El querer. Eso es, hermana, eso es la santificación. Bueno, miren, yo los jueves estoy dando un estudio bíblico acerca de la santificación y ya veo que nos hemos apartado totalmente del tema original. Incluso no voy a poder terminar hoy el punto que quería tratar por asunto de tiempo, pero los jueves yo estoy dando unos estudios bíblicos a las 7:30. Comenzamos en la Iglesia Bautista Canaán. Cualquier hermano que quiera escucharlo, solo tiene que entrar en Facebook, 7:30, Iglesia Bautista Canaán, y allí podrá ver en vivo la presentación. Este jueves voy a estar hablando acerca de lo que es
el niño espiritual. Son una serie de temas acerca de la santificación. La santificación es algo que cada persona tiene que procurar. La santificación se logra guiado por el Espíritu Santo, pero con el esfuerzo humano, no la salvación, no la justificación. Salvación, justificación y santificación son los tres elementos indispensables en la vida de todo cristiano, pero no podemos confundir salvación, justificación con santificación. Son diferentes. Así que yo le invito para que de esa manera puedan tener mayor claridad en este punto, porque el problema ahí, hermana Magnolia, de ese creyente se llama santificación. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén, Amén, hermana. No sé, está pero sigo, no sé si Jessy Peña estaba tratando de levantar la mano o no. Buenas noches, bendiciones. No, no he levantado la mano. Entré hoy por primera vez porque una amiga me mandó el link. Oh. Ok, está bien. Ok, gracias. Aquí hay un Galaxy G7. No sé si es hermana Betsy, no sé. Sí, es la hermana Betsy. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Pastor, quería hacerle una pregunta, pero ahora que usted dijo que, bueno, nos hemos salido del tema, no sé, es sobre la apostasía. Quería hacerle una pregunta sobre si estas cosas que pasan en algunas iglesias son ejemplos de apostasía, como esos de liberación espiritual, estaban hablando antes, ¿no? De que en algunas iglesias quieren que uno confiese los pecados, que lo van a liberar, y eso es una forma de apostasía, ¿verdad? Bueno, si están hablando de pecados que la persona cometió antes de aceptar a Cristo, es apostasía. Ahora, si se está hablando de que un cristiano, después de ser cristiano, tiene pecado que no ha querido confesarlo delante de Dios porque no ha querido arrepentirse, ya eso es otra cosa. Quiero que seamos totalmente claros en esto, porque cada vez que un cristiano peca, sabe lo que tiene que hacer, tiene que arrepentirse, porque si no, ese pecado, el pecado que no se confiesa, ¿sabe lo que pasa? Se multiplica, crece y se convierte en pecado. Exactamente. De muerte. Pero es sí, exactamente. Pecado... Ok, hermano. ¿Aló? ¿Hola? Sí. Sigue, hermana Betsy. ¿Escuchan? Sí, sí. ¿Escuchan? Sí. Sí, que hay iglesias donde quieren que uno confiese los pecados. Bueno, yo estaba en una iglesia antes y querían que liberación de los pecados viejos, de los pecados viejos. Y yo dije, no, pero si Dios a mí me hizo libre desde que me entregué a mi Dios, Dios me hizo libre de todos esos pecados, me perdonó todos mis pecados. Esa fue una de las razones por las que me fui de allí. Y también que eso de imposición de manos, también, esa es otra práctica de apostasía, pastor. Imposición de manos. No, hermana Betsy, no necesariamente. La imposición de manos es una práctica bíblica. Ahora, lo que hay que tener cuidado, ver qué es lo que se está practicando con la imposición de manos. O sea, que esa gente que se caen y todo eso, que reciben al Espíritu Santo, que se caen en el suelo a patalear, todo eso por la imposición de manos, ¿eso es algo bíblico? No, hermana, es que estamos mezclando muchas cosas, hermana Betsy. Es que no podemos confundir el humo con la llama y el olor del humo con la llama. Son temas muy amplios, hermano, son temas muy amplios. Probablemente en más de una ocasión yo he hablado un poquito acerca de esas cosas.
La apostasía tiene que ver con doctrinas, con prácticas totalmente extrabíblicas. Hay ciertas cosas que no podemos llamar apostasía. Una persona puede reaccionar de ciertas maneras por una emoción fuerte que no necesariamente viene ni de Dios ni de Satanás, sino una emoción humana. Una persona puede reaccionar de esa manera y entonces ya eso es otra cosa. La apostasía se basa en doctrinas de demonios. Recuerden, siempre recuerden los textos de la Biblia. Siempre recuerden, cuando alguien me dice algo, lo primero que pienso es en un pasaje de la Biblia, inmediatamente. Cuando piensen algo, piensen en los textos. Nosotros leímos un texto hace un rato. Guarden esto, hermano. Primera Timoteo, capítulo 4. Vamos a recordar este texto que leímos. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La apostasía se basa en doctrinas, no en otras cosas. Así que no debemos tener cierto cuidado. Bueno, hay ciertas prácticas por ahí que nosotros sabemos que son totalmente antibíblicas, porque ¿cómo puedo yo pensar que voy a tomar una manguera y voy a mojar a una persona en un culto para que reciba un milagro, para que reciba la obra de Dios? O sea, eso es algo que es totalmente contradictorio y sin fundamento bíblico. Entonces se están inventando tantas cosas y están diciendo que eso es parecido a lo que el apóstol Pablo hacía. Eso no tiene nada que ver, ninguna de esas prácticas con las administraciones que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, quiero recordar, Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Son personas que dicen recibir mensajes y los reciben, pero vienen de demonios. Dice, y a doctrinas de demonios. Pero ¿dónde se apostata? Es dentro de la iglesia. Es lo que quiero que usted se meta claro en su mente. La apostasía se produce dentro de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia verdadera, personas, miren una cosa, hermanos, el creyente que no escudriña la palabra de Dios puede confundir la herejía con la voz de Dios. Repito, el creyente que no escudriña la palabra de Dios puede confundir la herejía o la apostasía con la voz de Dios. Es muy fácil saber cuando Dios habla. Es muy fácil. Yo he escuchado a Satanás hablar, pero muchísimas veces. Y es fácil identificar cuando el diablo habla. Es muy fácil. Y cuando Dios habla también es muy fácil entender la voz de Dios, porque la voz de Dios no contradice lo que dice la palabra de Dios. La voz de Dios no usa un texto para combatir otro, ni saca de contexto lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguna otra pregunta sobre la apostasía? Hermana Doralisa tiene su mano levantada, pero no sé si es. Pastor, con todas las inquietudes que he oído expresando y que son tan buenas las aclaraciones, para no dejarlo para el final, lo que le quiero decir es que quizá usted puede convocar un estudio así para que que anotemos las inquietudes, la preguntamos y aprendemos los unos de los otros. Era eso que quería decir ahora. Muy bien, hermana, yo estoy 100% de acuerdo con esto, pero a veces lo que pasa es esto, mi experiencia es que a veces hacemos temas abiertos, entonces no hay preguntas. No hay preguntas. Temas abiertos para que la gente pregunte de diversas cosas de la palabra.
y entonces no hay preguntas. Pero sí, yo creo que sí, que podemos hacerlo, hermano, con mucho gusto. Siendo que se trate de la palabra de Dios, pues podemos hacer todo eso. Así que vamos a acordar esto para hacerlo, con mucho gusto. Pastor, gracias por la explicación, ¿ok? Muchas gracias. No hay más preguntas, pastor. Ok, entonces, hermano, miren, ya sabemos que la apostasía va a crecer, pero de una manera enorme. Déjenme decirle que los verdaderos cristianos, los cristianos santificados, tendrán un sufrimiento enorme de ver todas estas cosas que ya están pasando y de ver las cosas que van a suceder. Van a ser espantosas las cosas que se filtrarán en muchos lugares y que creyentes, dejándose seducir, van a creer. Entonces, la pregunta es esta: ¿dejará Dios a su pueblo que esté siendo combatido por la apostasía? ¿Lo dejará así? No. Viene un avivamiento mundial. Esta es la respuesta de Dios a la apostasía. Así que ahora entramos a otra dinámica. Viene un avivamiento mundial. Vamos a ver esto. Repito, esto es lo que contrarresta la apostasía. Busquemos el libro del profeta Joel, capítulo 2. Libro del profeta Joel. Joel está después de Daniel, Oseas y después Joel. Así que Daniel, Oseas, y después de Oseas está el profeta Joel. Joel capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 28 hasta el 32. Capítulo 2, verso 28 hasta el 32. Alguien, por favor. Amén, hermano. Sí, hermano José. Amén. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermanos, este pasaje es muy extenso. Yo voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero que quiero mostrarles es que hay profecías de cumplimiento múltiples. Es un detalle que toda persona que escudriña la Biblia y que estudia estos temas debe entender. Hay profecías de cumplimiento múltiple. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando usted lee lo que acabó de leer el hermano José, usted va a decir, eso se cumplió el día de Pentecostés. Y usted tiene razón. Pero también debemos entender que la palabra de Dios es perfecta y es exacta. Y yo le pregunto a usted, el día de Pentecostés, el sol se convirtió en tinieblas
y la luna en sangre? No. No pasó. Entonces, esto es lo que conocemos en la Biblia como profecías de cumplimientos múltiples progresivos. Es decir, todavía falta una etapa de esta profecía. ¿Y cuándo veremos el cumplimiento de esta etapa? Pues será antes de que suceda esto. Dice en el verso 30 que habrá prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Así que antes de que estas señales ocurran, el Señor otra vez dará un avivamiento. Lo que pasó el día de Pentecostés allá en Jerusalén fue el inicio de un gran avivamiento, un avivamiento que sacudió la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que la iglesia comenzó un trabajo de evangelización y fundación de nuevas obras que fue indetenible. Ni las persecuciones lo empezaron a perseguir y donde quiera que iban huyendo los cristianos fundaban nuevas iglesias. Así que fue algo extraordinario. Hermanos, algo parecido va a suceder antes de la venida del Señor Jesús. Antes de que el sol se oscurezca, la luna se convierte en sangre y caigan las estrellas del cielo. Son las tres señales previas a la venida del Señor Jesús. Dice que habrá un avivamiento mundial. La iglesia del Señor en todas partes será sacudida por un avivamiento mundial. Así que es importante nosotros poder entender esto. Hay un avivamiento y ese avivamiento viene ¿para qué? Para el Señor fortalecer a ese pueblo que está viendo la apostasía, ese pueblo que está sufriendo, porque la apostasía quiere dominar y centrarse en el seno de las iglesias del Señor. Así que, hermanos, esto es algo que se verá con mayor claridad en la medida que avancen los años, que avance el tiempo. Ahora, ya aquí estamos viendo un derramamiento extraordinario del poder del Espíritu Santo. Es lo que conocemos como un avivamiento. Déjenme explicar esto corto. El Espíritu de Dios está con nosotros. Yo no tengo que decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Él hizo morada en mí. Así dice la Biblia. Cuando yo acepté a Cristo. Ahora, el Señor se manifiesta de forma extraordinaria en determinados momentos. Por ejemplo, oramos por un enfermo y ocurre un milagro. En ese momento Dios se manifestó de manera extraordinaria. Él siempre ha estado con nosotros, pero en ese momento Él quiere manifestarse de una forma extraordinaria. Ahora, cuando eso envuelve una multitud, cuando eso envuelve una ciudad, cuando eso envuelve una congregación o el mundo entero, es lo que conocemos como un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Es un revivir de la santidad en el seno de la iglesia. Ahora, ¿cómo inicia un avivamiento? Ya sabemos que en medio de la apostasía el Señor va a enviar un gran avivamiento. Pero ¿qué tiene que suceder para que este avivamiento se produzca? Aquí está la parte importante. Y aquí está la parte que usted y yo debemos tener clara en nuestra mente. ¿Y dónde está? Yo lo voy a leer, hermano. Quiero que todos me acompañen. Joel capítulo 2. Ahí mismo está. Joel capítulo 2. Mire a partir del verso 12. Yo voy a leer algunos versículos para que usted entienda qué es lo que produce este derramamiento del Espíritu Santo que va a sacudir el mundo. Este derramamiento del Espíritu Santo es el que va a propiciar la predicación mundial del Evangelio.
con esto se va a terminar de predicar el evangelio en todos los rincones de la tierra, con este avivamiento que viene. Ahora, note lo que produce el avivamiento. Verso 12, Joel capítulo 2. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Quiero que entiendan, Dios no está llamando a los inconversos aquí a convertirse, es a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios llama a su pueblo a convertirse, porque las cosas no andan bien. Dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad asamblea, proclamad ayuno, convocad asamblea. Noten, es un llamado a los creyentes a que a humillarse delante de Dios, a consagrarse delante del Señor. Dice el verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregue al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Déjeme decirle, esto tiene un exégesis. Es algo que estaba aconteciendo en los tiempos de Joel, pero esto es una profecía para los tiempos finales. Hay un llamado de Dios. Noten, aquí hay un llamado a orar, a ayunar, a humillarse con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es rechazar la apostasía que ha estado haciendo daño a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una convocatoria mundial. La producirá el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a unir a todos los creyentes. Yo no estoy diciendo que vamos a tener un solo nombre organizacional. No, seguiremos que Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Bautista, Metodista. Esto es otra cosa. Esto no va a cambiar. Estoy diciendo que los verdaderos siervos de Dios, todos se van a unir en este sentir mundialmente. Esto nunca ha pasado. Mundialmente, en una humillación delante del Señor. ¿Por qué? En contra de la apostasía que querrá adueñarse de la iglesia. Entonces, cuando ese pueblo se una en oración, en ayuno, pidiendo a Dios perdón por tantas enseñanzas de apostasía, entonces vendrá, ¿qué cosa? Vendrá ese derramamiento del Espíritu Santo, ese avivamiento que tiene que venir a la iglesia del Señor. Así que, hermanos, ya saben de qué se trata esas oraciones, ¿verdad? Esas oraciones que van a subir a la presencia de Dios, ese pueblo. Allí nos estará orando al Señor, Señor, perdí el trabajo, Señor, tal cosa. Es solo humillación, ayuno, lloro delante de Dios, una humillación mundial de su pueblo en contra de la apostasía, en contra del pecado que se estará practicando y promoviendo en grandes sectores del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? El Señor siempre ha tenido un remanente. Ese remanente fiel va a estar en desacuerdo con la apostasía. Se va a rebelar en contra de la apostasía. Y ese remanente fiel entrará
a esa consagración delante del Señor. Eso tiene que suceder antes de que venga el avivamiento. Y fruto, hermanos, de esa consagración del pueblo de Dios. Ustedes saben que hay muchas enseñanzas acerca de este avivamiento. Si ustedes notan, Habacuc, capítulo 3, libro del profeta Habacuc, está después de Amós, después de Miqueas, después de Nahum, está Habacuc, está como a 10 hojas de Joel. Habacuc capítulo 3, mire lo que dice el verso 2. Oh Jehová, espero que lo busquen. Habacuc capítulo 3, verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Note lo que aquí está dando, temor hacia la palabra de Dios, no miedo. Hay cristianos que piensan que el temor a Dios es miedo, y hay cristianos que por miedo sirven al Señor. Mire, no le tenga miedo al infierno. No le tenga miedo a nada de eso. Lo que el cristiano debe tener es temor de Dios. Y el temor de Dios es respeto con amor profundo hacia Dios. Eso es el temor de Dios. Eso es lo que hace que la gente no quiera pecar, que el ser humano diga, aunque nadie me está viendo, yo tengo que ser fiel a Dios y yo no voy a hacer esto que está incorrecto. Ese es el temor de Dios. Ahora, note, el profeta Habacuc dice, verso 2, capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Y qué sigue diciendo? En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Será que está relacionando aquí el profeta Habacuc un avivamiento antes de la ira? Señor, ten misericordia antes de la ira. Leer todo lo que dice este capítulo 3 nos dice a nosotros con claridad que ese avivamiento va a ocurrir y que la ira de Dios luego de esto será derramada sobre este mundo. Lo que quiere decir que la apostasía seguirá aumentando, pero vendrá el avivamiento. ¿Por qué? Porque los creyentes se unirán en una vida de oración, en una consagración a Dios de oración, con un propósito. Y cuando esto pase, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4, ¿verdad? Esa nube espesa de oración va a subir a la presencia de Dios. Vayamos otra vez a Apocalipsis y luego de esto vamos a tener otra cita bíblica para concluir. Estoy resumiendo este avivamiento, pero bueno, tampoco quiero dejar inquietudes, así que quiero dejar un espacio por si usted tiene preguntas acerca de este avivamiento y de estas cosas que van a comenzar a suceder. Mire, esto que acabo de decir, esta humillación, esta consagración del pueblo de Dios con un propósito mundialmente, es lo que va a producir esto que dice aquí, Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que usted dirá, pero ¿y por qué esto tiene relación? Es que no hay otra manera, hermanos, de nosotros ver esta media hora de silencio que está en el verso 1. Esta media hora de silencio está relacionada con qué? Está relacionada con un momento en el cual el Señor detiene todos los acontecimientos de la tierra para poner un sello especial
en su pueblo fiel. ¿Y por qué viene? Viene a través de este movimiento de oración. Así que cuando pensamos en esto, es importante que el creyente desde ahora se habitúe a orar. Usted dirá, pastor, pero los creyentes oramos. Decimos, hermano, decimos. No oramos tanto como decimos. Y la mayoría de las veces la oración se convierte en un ritual en la vida de una persona. A veces hay cristianos que están orando y con su boca diciendo una cosa y pensando en otra. Eso no es orar. Eso es perder el tiempo. Cristianos que esperan para orar cuando ya están agotados. Han pasado todo un día y dicen, tenemos que orar antes de dormir, y lo único que hace es que se duermen, porque si usted está tan cansado, usted podrá dedicarle a Dios un tiempo de calidad. Hay que buscar el tiempo mejor, el tiempo del día mejor. ¿Quién ha dicho que tengo que orar obligatoriamente antes de dormirme? Porque si Cristo viene y yo estoy dormido, pero si Cristo viene estoy lavado con la sangre de Cristo. Esté dormido, esté despierto. Estoy lavado con la sangre de Cristo. No es una oración la que me garantiza a mí la salvación, es Cristo. Ahora, el creyente debe buscar el mejor tiempo para orar, el mejor horario para orar. No le demos a Dios lo que nos sobra. Por eso hay gente que no ora, porque está tan cansado que cuando va a dormir comienza a orar y lo único que hace que se queda dormido. ¿Por qué? Porque está cansado y no puede dedicar ese tiempo de calidad a Dios. Esto que estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 8 es oración de calidad delante de Dios. Es un pueblo con un propósito, día y noche clamando, intercediendo delante de Dios, orando y ayunando por el perdón de Dios, por su iglesia. Y entonces el Señor envía ese avivamiento. Pero antes del avivamiento, inmediatamente antes del avivamiento, yo diría que con esto iniciaría el avivamiento. El Señor va a poner un sello de protección especial sobre ese pueblo que está orando y cuyas oraciones suben a la presencia de Dios como el incienso. ¿Dónde lo dice la Biblia esto? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Hermana Doralisa y después hermana Lee. Pastor, va a suceder un avivamiento, usted explicó en las iglesias. Y mi pregunta es, ¿por qué ese avivamiento, va a haber un avivamiento, pero por qué las iglesias no están tan motivadas como antes? Porque yo tengo mucho en el evangelio, encuentro que antes se ayunaba más, se convocaba más oración, y no lo digo refiriéndome a la suya, quizá como me he mudado, veo que en términos generales estamos como fríos en eso. No se habla de tanto ayuno como antes en las iglesias. Bueno, ¿cómo decir, hermano? Yo no puedo responder, ¿verdad? Por ninguna congregación, ni me atrevería a juzgar lo que sucede en la administración de una iglesia. Yo doy cuenta a Dios por las dos congregaciones que estoy pastoreando y mi responsabilidad delante del Señor. Yo creo que, bueno, he estado viendo, por lo pronto, la Convención Bautista habla bastante de avivamiento y en los temas que se comparten se habla mucho de un avivamiento. Y hay muchos predicadores, por ejemplo, Bill Bright, el de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, él escribió un libro acerca del avivamiento y hay muchos predicadores hablando. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que mucha gente está confundiendo el avivamiento con manipulaciones emocionales y un sinnúmero de cosas que están pasando y creen que eso es avivamiento. El avivamiento inicia primero con un arrepentimiento del pueblo de Dios, con confesión
de pecados presentes, no pecados antes de ser salvos, sino un arrepentimiento donde el creyente empieza a apartarse y renunciar a esas cosas de la carne que muchas veces estamos practicando. Entonces, pero recuerden, esto, por ejemplo, nosotros en nuestra congregación tenemos más de 3 años ayunando cada 15 días por un avivamiento y no vamos a parar. No vamos a parar porque esto santifica la iglesia ahora. Y este avivamiento que estoy señalando aquí lo va a producir no el plan de trabajo de un pastor en una iglesia, sino el Espíritu Santo va a mover a todos los creyentes que forman parte de ese remanente fiel. ¿Cuál es el remanente fiel? Es este grupo de creyentes que en toda congregación quieren consagrar su vida a Dios, tienen al Señor en primer lugar, se interesan por santificarse. Entonces, esos grupos el Señor lo va a ir uniendo con un propósito, con un propósito, y esto producirá este avivamiento. Así que no importa que no se promocione, y es verdad, hoy día estamos poniendo a la gente a saltar y a disfrutar y tantas cosas, y no le estamos realmente enseñando a hacer las cosas como debe ser. Leí una frase que dice que en vez de poner los jóvenes a saltar, debiéramos ponerlos de rodillas. Así que yo creo que por ahí andan las cosas, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo, escúchenme, no estoy diciendo que en un concierto cristiano los jóvenes salten, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que para enseñar a la gente a saltar, vamos a enseñarlo a ponerse de rodillas delante del Señor, enseñarlo la verdadera adoración delante de la presencia de Dios. Pero eso va a suceder, mire, sin duda esto va a suceder, es una profecía que está aquí. Pero el pueblo de Dios tiene que entrar en esa oración, esa nube de oración, y entonces esto va a pasar. Hermana Lee. Sí, pastor, buenas noches. Es el versículo 1 de Apocalipsis 8. Habla sobre esa media hora. Entonces como que me perdí un poquitito ahí. En esa media hora, que es esa preparación para los juicios que Dios está a punto de desatar sobre la tierra, en ese tiempo los cristianos vamos a estar orando. ¿A eso es lo que se refiere esa media hora? Ok, esa media hora que aparece ahí de silencio, entiendo que se refiere al periodo de tiempo que el Señor se va a tomar en sellar a los fieles. Pero ya los fieles, eso es poner el sello que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ya nosotros estudiamos esto, hermanos, hace varias semanas atrás que nosotros estudiamos este capítulo 7. Allí hay un sello. Yo tengo otra cita, pero la voy a dejar para la próxima semana porque vamos a continuar ahí mismo la próxima semana, hablando acerca del avivamiento y de ese sello que Dios va a poner. Entonces, esta media hora de silencio en el cielo, es decir, todo se detiene mientras Dios está sellando a ese remanente fiel. Ese remanente fiel no va a comenzar a orar después que se ha sellado. Ese remanente fiel va a ser sellado porque va a estar envuelto en una nube de oración. ¿Entiende, Lee? Sí, entiendo. Ahí, es que quisiera como que visualizarlo en la mente, pero no puedo porque tengo que esperar a que ese momento llegue, obviamente. Porque era como que no. Bueno, pero es sencillo, mira. La apostasía que está pasando, el creyente empieza a dolerle en el corazón. El creyente empieza a decir, Dios mío, esto no puede ser. No puede ser que estemos aceptando estas cosas, creyendo estas cosas. Entonces ese creyente va a comenzar a orar, a ayunar delante de Dios. Y eso va a pasar a nivel mundial. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Va a recibir esas oraciones. El Señor estará a punto de enviar su castigo sobre la tierra, pero antes va a sellar
a esos fieles que están humillados delante del Señor. Y va a suceder en esta media hora de silencio, ese sello. Ok, ahora sí lo entendí. Y estamos orando por la misericordia, para que Dios tenga misericordia por su pueblo cuando vaya a tener esa ira. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Por supuesto, hermano, Ok. porque miren, un verdadero cristiano no está para condenar a otro que, aunque haya caído en apostasía. Por ejemplo, ustedes nunca me van a escuchar a mí mencionando nombres de predicadores. Yo no uso esto. Hay gente que dice, sí, porque Pablo lo hace. Pablo lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Yo no soy quien para estar señalando nombres de personas. Ahora, vamos a atacar las doctrinas de demonios. Eso sí, porque la Biblia dice que son doctrinas de demonios. Eso sí lo vamos a atacar bíblicamente. Pero no estamos llamados a entrar en disputas personales con ninguna persona. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar en error, pero puede arrepentirse. Arrepentirse del error, empezar a dejar esa práctica de apostasía y retomar la sana doctrina. Concluyo señalando, hay dos tipos de apóstatas. Apóstatas transitivos y apóstatas intransitivos. La palabra apostasía tiene esos dos elementos. Apóstatas transitivos son creyentes que caen en esos errores y de repente abren los ojos y dicen, ¿qué era lo que yo estaba aceptando? ¿Cómo yo me estaba dejando manipular? Son apóstatas transitivos, están de tránsito en la apostasía, pero hay otros que son intransitivos, que eso ya es otra cosa todavía mucho más compleja y que nunca saldrán de allí y que representan el trigo, la cizaña en medio del trigo.